Buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar el tema denominado tendencias actuales en farmacología y farmacoterapia renal, a cargo de la Institución Especializada de Ciencias de la Salud, IPEC-Salud. El tema que vamos a desarrollar en primer lugar es básicamente la fisiología del sistema renal como primera ponencia. Vamos a hablar de un sistema tan importante como es el sistema renal. Vamos a observar la importancia que tiene este sistema y básicamente el mecanismo de la formación de la orina, los procesos de reabsorción, de secreción y de filtración glomerular. Vamos a darnos cuenta qué importancia tiene este sistema y cómo debemos de cuidarlo para que así permita una desintoxicación del organismo de forma óptima. Y iniciamos en primer lugar con la estructura de la nefrona. No olvidemos que la nefrona es la unidad estructural y funcional del sistema renal. Y básicamente tenemos enfrente, siguiendo aquí el cursor, vamos a observar las diferentes partes que contiene una nefrona. Y nosotros observamos aquí principalmente tenemos las arterias renales, ¿no? Básicamente las arterias renales, por donde va a entrar básicamente un conjunto de solutos, de sustancias hacia el sistema renal. Básicamente tenemos la arteria renal, tenemos la vena renal como parte de la vasculatura, ¿sí?, de los vasos sanguíneos importantes que van a nutrir a este sistema para un filtrado, y de este filtrado nos va a generar un líquido básicamente que va a pasar a los túbulos, y esto va a ser reabsorbido a la circulación sistémica. Bueno, nos enfocamos aquí en el centro, tenemos al glomérulo, ¿sí? Es una parte fundamental de la nefrona. El glomérulo es un conjunto de capilares sanguíneos de bajo diámetro y de alta presión que forman un ovillo. Básicamente aquí es donde va a entrar la sangre mediante la arteriola aferente, ¿no? Va a entrar la sangre por esta parte que tenemos, por la arteriola aferente, y va a ingresar hacia el glomérulo, que es un conjunto de capilares sanguíneos. Bueno, después del glomérulo nosotros tenemos otras porciones importantísimas como son los túbulos proximales. Una vez que el filtrado sale del glomérulo, nos encontramos con un conjunto de túbulos. Estos túbulos que observamos aquí en la imagen es el túbulo proximal. El túbulo proximal, habéis dicho, el túbulo contorneado proximal, que está próximo al glomérulo, ¿no? Es la segunda parte que tenemos aquí dentro de la estructura de la nefrona. Luego tenemos una estructura que va a descender, que es el asa de Henle, en su rama descendente y en su rama ascendente, en su rama delgada y en su rama gruesa. Entonces tenemos básicamente el asa de Henle, que vienen, que podemos observar aquí básicamente en la parte central. Estamos obviando aquí la cápsula de Bowman, como podemos observar aquí en el cursor, básicamente cumple la función de filtración, de ser básicamente como una estructura que permita el filtrar el contenido sanguíneo que tiene el glomérulo. Entonces tenemos al glomérulo, aquí en el cursor, el glomérulo. Segundo, la cápsula de Bowman. Tercero, el túbulo contorneado proximal. Siguiente, el asa de Henle. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, el famoso TCD, que está pasando el asa de Henle, para posteriormente llegar a un conducto recto vertical que es el túbulo conector. Entonces la nefrona, que es la unidad funcional estructural del riñón, está conformado por un conjunto de arterias y venas renales que también están unidas al glomérulo, el glomérulo a la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman al túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado proximal al asa de Henle, y de este al túbulo contorneado distal, para finalmente concluir en un túbulo colector. Esto viene a ser la estructura de la nefrona. Cada parte tiene su función clave y fundamental, que la vamos a ver más adelante cómo ejercen su acción fisiológica, ¿no?, y dar ciertos alcances patológicamente, cómo se ven influenciados.
En la presente lámina tenemos que comentar, ¿no?, que el riñón es, como sabemos, es la unidad responsable de la formación de la orina. La orina es importante porque en la orina van las sustancias de desecho, producto de esta filtración, de esta reabsorción y secreción tubular. Entonces, cada riñón contiene millones de nefronas y consiste básicamente, como hemos comentado, en vasos sanguíneos, glomérulos y un conjunto de túbulos, tanto distales como proximales. ¿Cuál es la función clave de la nefrona? En primer lugar, regular el volumen plasmático. ¿Cuál es la importancia de regular el volumen plasmático? Básicamente nos permite normalizar, estabilizar la presión arterial sanguínea. Entonces, la nefrona nos permite regular, ya que ante la eliminación, excreción de un volumen de líquido extracelular comienza a reducir, y al reducir el volumen extracelular se reduce el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Entonces, por lo tanto, una de las funciones del riñón es estabilizar, normalizar las presiones arteriales. Y otro aspecto muy importante también es concentrar los productos de desecho. Efectivamente, básicamente aquí por secreción se tienen que eliminar las sustancias que no sirven al organismo, como es por ejemplo el ácido úrico. Hay ciertos conjuntos como son por ejemplo la creatinina, que son eliminadas hacia el lumen y excretadas por la orina. Entonces permite concentrar productos de desecho. Productos de desecho que no tienen una función en el organismo y que básicamente tienen que ser eliminados para evitar esa toxicidad sistémica. El tercer punto es concentrar electrolitos. Muy cierto, los electrolitos le dan la osmolaridad a cada porción de la orina por donde va a transcurrir. Pero cuando decimos concentración de electrolitos es de que a nivel de estos túbulos lo que se va a permitir es una reabsorción de un conjunto de electrolitos como viene a ser el sodio, importantísimo para las funciones vitales de la vida, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro, los fosfatos. Entonces va a permitir concentrar los electrolitos mediante una reabsorción, pero eso también le va a permitir dar una osmolaridad muy importante a la orina en ciertos puntos claves de esa nefrona. Y el último es regular el pH. Es importantísimo el pH que se maneje. No nos olvidemos que es el potencial de hidrogeniones. Entonces la regulación del pH es clave y fundamental. Hay un punto muy importante. El pH urinario va a depender básicamente de la dieta que uno ingiere. Dietas ricas en frutas, verduras, vegetales, nos va a brindar un pH generalmente básico, y un pH básicamente alimentos básicamente con contenido graso, saturado, alimentos refinados nos van a permitir un pH ácido, que no es bueno. Es muy importante mantener un pH básico neutro principalmente. Entonces nosotros tenemos aquí, como vamos a observar, son las 4 funciones claves de la nefrona: regular el volumen plasmático y de esta forma mejorar los niveles de presión arterial. Segundo, concentrar los productos de desecho mediante una eliminación. Tercero, concentrar los electrolitos para darle la osmolaridad al lumen. Y tercero, un regulador del pH. ¿No? Entonces es muy importante saber que los glomérulos son una red de capilares, como observamos, ¿sí? Ellos van a generar un filtrado que va a ir hacia los túbulos, tanto proximales, ascendentes y distales, para luego ser llevados al conducto colector. Entonces, conocida la estructura de la nefrona, conocemos la función de la nefrona, pasamos a la formación de la orina, que es un proceso fisiológico muy importante y básico. En primer lugar, nos centramos aquí en la imagen y observamos en el cursor estamos señalizando la arteriola aferente. Quiere decir que es la arteriola que va a permitir el ingreso de sangre a nivel sistémico, que va a llegar hacia el glomérulo, que son un conjunto de múltiples capilares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre llega a la nefrona a través de la arteriola aferente. Entonces aquí es donde se comienza a filtrar, exactamente, aquí se comienza a filtrar la sangre, ¿sí? Se filtra, y
pasamos al túbulo contorneado proximal, donde ya tenemos un filtrado. Aquí ya tenemos un filtrado de color morado. Ese filtrado va a tener un conjunto de electrolitos como son sodio, calcio, magnesio, aminoácidos, ciertos aminoácidos que van a estar aquí en la porción del túbulo contorneado proximal. Pero nos damos cuenta de un aspecto muy importante. Aquí en ese filtrado no pueden entrar proteínas ni sustancias de alto peso molecular, ya que tiene como función el glomérulo, mediante un conjunto de células que se encuentran en la cápsula de Bowman, hacer una especie de un colador que no permita la salida de elementos o sustancias de alto peso molecular. En la medida que se comienza a dañar, se comienza a fenestrar estos orificios de la cápsula de Bowman, en la célula de Malpighi, en el podocito, es cuando se comienza a eliminar ciertos compuestos de alto peso molecular, y eso es negativo porque eso nos va a comenzar a llevar a una insuficiencia renal. No podemos perder proteínas por la orina, porque un riñón con un buen sistema renal, con un buen filtrado, con un buen glomérulo, una cápsula de Bowman adecuada, no puede permitir la salida o la excreción de sustancias de alto peso molecular. Pero retomemos aquí. Ya estamos observando el paso del líquido filtrado, ya lo tenemos el filtrado. Entonces se da el proceso en flechas de color celestes, se comienza a reabsorber. Como podemos observar, hay reabsorción a nivel de el asa de Henle en su rama descendente, en su rama ascendente, ¿sí? Comienza a reabsorberse. ¿Qué se reabsorbe? Se comienza a reabsorber, en el túbulo contorneado distal, se comienza a reabsorber electrolitos fundamentales para el organismo, principalmente el sodio, clave fundamental para los procesos de despolarización celular, el potasio, igualmente para la repolarización celular, calcio, magnesio, cloruros se comienzan a reabsorber, y ciertos aminoácidos también importantísimos se reabsorben y pasan a la arteriola eferente. La arteriola eferente es la que va a salir del glomérulo. Muy bien, entonces, luego después de ello, podemos observar que en el túbulo contorneado distal, sí, ya una vez que se han reabsorbido los electrolitos y ciertos aminoácidos, comienza a secretarse la secreción a nivel del túbulo contorneado distal de ciertos elementos químicos como el ácido úrico, la creatinina, se comienzan a eliminar, y otras sustancias de desecho son secretados a nivel del túbulo contorneado distal, donde enmarca el cursor. Posteriormente va saliendo el líquido filtrado hasta que se forma la orina. Entonces la orina es el producto de la filtración glomerular más la reabsorción tubular menos la secreción tubular. Ello nos da como producto la orina. Como podemos observar, así es como se da la formación de la orina. Hay tres mecanismos básicos que hemos comentado: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Estos mecanismos básicos los vamos a explicar punto por punto y tener en consideración qué elementos son los que se filtran, se reabsorben y se secretan, y de qué forma se ven alterados ante procesos patológicos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a detallar uno a uno y nos vamos a centrar principalmente en la filtración glomerular. Bueno, la filtración glomerular, nosotros observamos acá un glomérulo y lo vamos a obtener aquí. Observen aquí en la parte inferior dice arteriola aferente. En esta parte de la arteriola aferente es por donde va a ingresar la sangre a ser filtrada que viene del organismo. Aquí nosotros tenemos un conjunto de células, las células juxtaglomerulares, como podemos encontrar acá en las arteriolas, tanto aferentes principalmente como eferentes. Y aquí esta arteriola se va a básicamente a ramificar en pequeños capilares, múltiples capilares, ¿sí? Y aquí vamos a tener un conjunto de células. Por ejemplo, aquí ya tenemos el glomérulo, aquí lo tienen ustedes, el glomérulo,
En la parte superior lo tenemos a la cápsula de Bowman, ¿sí? Lo observa la cápsula de Bowman, observen la cápsula de Bowman, que va a tener un conjunto de células como vienen a ser los pomocitos, la célula de Malpighi, que tienen la función de filtradores. En la parte superior tenemos ya cuando el filtrado sale, cuando sale no el filtrado, las sustancias que se han reabsorbido pasan hacia la arteriola eferente, hacia la sangre. Bien, la filtración glomerular es el paso de líquidos, dice, desde el capilar glomerular a la nefrona. Entonces, por procedimiento exclusivamente físico. ¿Qué quiere decir? Que la filtración va a permitir el paso de líquidos desde el capilar glomerular hacia la nefrona. O sea, va a pasar desde el glomérulo hacia los túbulos proximales, como observamos aquí en la diapositiva. Entonces va a pasar ese filtrado desde el glomérulo hacia el túbulo proximal. Y todo ello se da bajo un conjunto de presiones que vamos a explicar más adelante y que son exclusivamente físicos. Ese filtrado está constituido básicamente por agua, por supuesto, porque se filtra agua y además solutos de bajo peso molecular. Y ese es el hincapié que se hacía. No pueden pasar solutos de alto peso molecular. Cuando pasan solutos de alto peso molecular, quiere decir que estamos frente a una enfermedad de inicio renal. Entonces, estas enfermedades principalmente se observan en diabéticos, hipertensos, pacientes lipidémicos, pacientes con daño renal. Son aquellos que comienzan a tener un filtrado con sustancias de alto peso molecular. Entonces, acá decimos lo siguiente: se inicia por la filtración de una parte del plasma, el plasma que contiene células formes, glóbulos rojos, ¿no? Que separa, dice, la sangre de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Eso es lo inicial, filtrar una parte del plasma. Ahora, este líquido filtrado, ¿sí?, se deposita en la cápsula de Bowman aquí. Este líquido que es filtrado se va a depositar en la cápsula de Bowman, que está aquí donde estoy señalizando con el cursor, ¿sí?, aquí donde se deposita. De ahí va a pasar al túbulo proximal. Pero para pasar al túbulo proximal tiene que desarrollarse un conjunto de fuerzas físicas, procedimientos físicos bajo dos tipos de presiones: la presión hidrostática glomerular, ¿sí?, glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, y la presión osmótica de la cápsula de Bowman, que es de 0 milímetros de mercurio. Entonces, esas dos presiones, estas dos diferencias de presiones, hacen que el filtrado del glomérulo pase al túbulo proximal. No se olviden, en el glomérulo hay una presión hidrostática que es de 60 milímetros de mercurio, y en la cápsula de Bowman hay una presión oncótica que es de 0 milímetros de mercurio. Por diferencia de presiones, esto permite que pase ese filtrado que está en el glomérulo pasando por la cápsula de Bowman hacia el túbulo proximal. En conclusión, lo que debemos entender es que la filtración glomerular es el paso del filtrado desde los capilares del glomérulo hacia el túbulo proximal, pasando por el filtrador que es la cápsula de Bowman. Pero ese paso es básicamente un procedimiento físico, exclusivamente físico, por cambios de presión, básicamente presión hidrostática a nivel del glomérulo y presión oncótica de la cápsula de Bowman. Esa diferencia de presiones nos lleva a que se dé el paso del filtrado del glomérulo hacia el túbulo proximal. Esto viene a ser la filtración glomerular. Básicamente, los capilares glomerulares tienen grandes poros. Como podemos observar aquí los capilares glomerulares tienen poros en sus paredes, claro. Y la capa de la cápsula de Bowman, ¿sí?, que está en contacto con el glomérulo, hay hendidura de filtración, claro. Entonces, tanto el capilar glomerular como la cápsula de Bowman tienen hendiduras, tienen ciertos poros, pero de cierto diámetro, que van a permitir el paso del filtrado. Pero para que pase ese filtrado, tengan en cuenta lo siguiente. Miren, dice, en total se dejan pasar 180 litros de filtrado por día. Carambas, ¿cómo se lleva esto? Miren, aquí tenemos la presión, aquí este es el glomérulo, esto es la cápsula de Bowman,
tenemos la presión hidrostática, ¿sí? Una presión hidrostática, como vamos a observar ahí, glomerular de 55 milímetros de mercurio, ¿sí? Que va hacia la derecha, quiere decir del glomérulo hacia el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la presión hidrostática capsular, que es de 15 milímetros de mercurio, que va desde la cápsula de Bowman hacia el glomérulo. Entonces, esa presión hidrostática es de 15 milímetros de mercurio. Y la presión coloidosmótica glomerular, ¿sí? Que va desde la cápsula de Bowman hacia el glomérulo, es de 30 milímetros de mercurio. Al sumar las dos presiones de flechas verdes, que vienen a ser presión hidrostática capsular 15 más presión coloidosmótica glomerular 30, hace 45, menos la presión hidrostática que va del glomérulo hacia la cápsula de Bowman es de 55. La diferencia es la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio, quiere decir que es a favor del glomérulo hacia la cápsula hacia el túbulo proximal. Por lo tanto, el filtrado va en dirección hacia la derecha, porque las presiones son mayores de izquierda hacia derecha. Eso es importantísimo. Por eso decíamos, el filtrado que llega al túbulo proximal es producto de un mecanismo básicamente físico. El filtrado de grande cantidad de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman ya le hemos explicado por diferencias de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. El filtrado glomerular carece de proteínas y de sustancias de alto peso molecular, ya lo hemos conversado, porque tanto las paredes como las hendiduras del glomérulo no permiten este paso porque son moléculas grandes. Carece de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos, no puede existir. El calcio y los ácidos grasos no filtran libremente por estar unidos a proteínas plasmáticas, ¿no? Eso no podemos encontrar. Pero sustancias de alto peso molecular no pueden ser ubicadas en la filtración glomerular. Habíamos observado un segundo punto muy importante, que es la reabsorción tubular, que es muy importantísimo, que es un proceso clave, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un aspecto muy importante. La reabsorción tubular básicamente es el paso de sustancias desde el lumen urinario hacia la sangre, que se va a llevar hacia la arteriola eferente. Entonces acá tenemos el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que se reabsorbe. Por transporte activo, flecha roja, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal cloruro, ¿sí? Cloruro y sodio, o sea, electrolitos, cloruro y sodio, se reabsorben desde el lumen urinario hacia la arteriola eferente por un transporte activo. Quiere decir que en el túbulo proximal se reabsorben bajo un gasto energético. Luego seguimos, aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿sí? Hay una reabsorción de cloruro, aquí, perdón, hay una reabsorción de agua, ¿sí? De agua, como podemos observar. Esta reabsorción de agua, aquí lo podemos observar aquí, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la difusión de cloruro de sodio, ¿sí? Se difunde el cloruro de sodio y difusión. Y tenemos aquí también reabsorción, como podemos observar aquí, de agua y reabsorción de cloruro y de sodio. Hay la reabsorción de electrolitos, cloruro, sodios, hay reabsorción de agua, ¿sí? Hay la difusión de urea también, la difusión de urea, como podemos observar, desde la sangre hacia la orina, Muy bien, la reabsorción tubular, este es un proceso básicamente que se lleva a nivel de los túbulos, tanto proximal, distal y en la asa de Henle, con una función muy importante. Una principal aclaración es de que a nivel del túbulo contorneado proximal nos va a permitir generar una orina isotónica, un filtrado isotónico. Luego, a nivel del túbulo del asa de Henle, en su rama descendente, se va a volver hipertónica porque va a haber buena concentración de solutos, para luego pasar, como se dice, a la rama ascendente delgada, hipertónica, pero en la rama ascendente gruesa ya lo tenemos hipotónica, quiere decir que hay menos solutos y hay más solución. En el túbulo contorneado distal también se vuelve hipotónica, quiere decir que hay una menor osmolaridad, para llegar en el conducto colector hacia un filtrado hipertónico. O sea, se concentra ya un conjunto de mayor
mayor número de sustancias químicas que le van a dar una mayor tonicidad a la solución. En la reabsorción tubular, como podemos observar, son 180 litros de líquido que pasan a través de ello, ¿sí? Básicamente la orina nos va a dar de este rango, que podemos observar de 800 a 1.4 1400 mililitros por día. En la reabsorción tubular tenemos básicamente que, como podemos observar aquí, es el glomérulo, ¿sí? Aquí tenemos básicamente el túbulo condorreo proximal, hay una reabsorción del 65%, en el asa de Henle hay un 15%, en el túbulo condorreo distal de un 10%, y del túbulo colector a inicio de un 9.3%. Esa es la tasa de reabsorción de agua a nivel de la nefrona. Luego teníamos el siguiente proceso de eliminación, que es la secreción tubular. Sí, la secreción tubular básicamente es el paso de las sustancias desde la sangre hacia los conductos, hacia el lumen, ¿no? Y básicamente nosotros tenemos aquí se filtra, como dice, por ejemplo, agua, cloruro, sodio, bicarbonato, urea, glucosa, aminoácidos, etcétera, de algunas drogas, ¿sí? Y se comienzan a reabsorber. Observemos en las flechas tanto rojas como rosadas se comienzan a reabsorber, ¿no? ¿Sí? Se comienzan a reabsorber, se reabsorben, ¿sí? Ya sea por transporte activo o por transporte pasivo. Por ejemplo, el bicarbonato es por transporte pasivo, ¿sí? El cloruro, el sodio, ciertos aminoácidos, la glucosa es por transporte activo, ¿sí? Y entonces, pero tenemos también la secreción de ciertas sustancias, como son ciertos tipos de sustancias xenobióticas tóxicas que son secretadas en el túbulo contorneo proximal, y básicamente esta secreción se hace por un transporte activo. Entonces la secreción se da por un transporte activo de estas ciertas sustancias tóxicas en el túbulo contorneo proximal, pero también se secretan ciertos fármacos, ciertas drogas a nivel del túbulo contorneado distal, se comienza a secretar. Entonces, esa es la secreción básicamente que se da a nivel del túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. En el túbulo colector se hace un proceso de reabsorción en la diapositiva anterior, como es de agua, de urea, ¿no? En síntesis, la función renal es muy importantísima. Aquí estamos detallando, básicamente tenemos la arteriola, ¿sí? Aferente, la arteriola eferente. Este es el glomérulo que podemos observar aquí. Está glucosa, sodio, potasio, bicarbonato, urea, agua, ácido úrico, glóbulos rojos, todo un conjunto de células, de sustancias, de electrolitos que por una diferencia de presiones tanto hidrostáticas como clorosmótica va a llevar a un filtrado que va a tener glucosa, va a tener potasio, va a tener sodio, va a tener urea, va a tener bicarbonato, ¿sí? Y agua. Entonces ellos se van a reabsorber hacia la arteriola eferente, ¿no? Y luego tenemos aquí, por ejemplo, el ácido úrico, que es secretado desde la arteriola eferente hacia el túbulo contorneado proximal y en su rama ya distante, antes de entrar a la asa de Henle. Y sigue aquí el camino que podemos observar. Tenemos a la urea, sigue habiendo potasio, sodio y bicarbonato, ¿sí? Y baja y se comienza a reabsorber. Miren, se comienza a reabsorber, ¿sí? Se comienza a reabsorber. Básicamente podemos observar, ¿no? Hay una reabsorción aquí, sigue nuevamente, ¿sí? Y podemos ver que acá hay una secreción básicamente de sustancias como vienen a ser bicarbonato, sodio y también el famoso ácido úrico se comienza a secretar. Sí, acá podemos observar también que hay una secreción, por ejemplo, de potasio, hay una secreción de potasio, ¿no? Se comienza a secretar desde la arteriola eferente hacia el conducto colector. Y acá en el conducto colector hay una secreción de ácido úrico, pero hay una reabsorción básicamente de sodio y de urea, hay una reabsorción, se reabsorbe hacia la arteriola eferente, para que la orina en el conducto colector, que ya tiene básicamente una concentración hipertónica, formada también de ciertos electrolitos como vienen a ser sodio, potasio, bicarbonato,
urea y ácido úrico forman la orina y le dan la hipertonicidad. Esa es la síntesis de la función renal. Está en humedad.